Hola, buenas tardes. Nuevamente mi nombre es Apolo González. Yo les voy a impartir o les voy a compartir un poco de lo que es el taller o el minicurso de lo que sería Excel desde el nivel básico o los conocimientos del nivel básico al nivel intermedio. No recuerdo por los nombres si alguien... Diana, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Apolo, no te escuchamos. Ah, ya, tenía el micrófono apagado. Te activé como anfitrión para que tengas todo el control. Ah, ok. Entonces, bueno, les comentaba, mi nombre es Apolo González, yo les voy a compartir un poquito de lo que es el curso taller de la hoja de cálculo Excel. Algunos de ustedes parece ser tomaron el curso también de Word. Vamos a tener, bueno, el taller tiene como objetivo de alguna manera desarrollar entre ustedes como participantes habilidades para manejar esta hoja de cálculo y su utilización en la presentación de documentos, desde el conocimiento básico de lo que es el software hasta el conocimiento intermedio, que llegaríamos básicamente hasta ver lo que son el manejo de filtros dinámicos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Eso es, digamos, hasta donde podría llegar un curso de nivel intermedio, ¿no? El día de hoy vamos a ver un poco la introducción al programa, que sería los elementos que tienen, que existen en la ventana, una herramienta muy útil que es el menú de ayuda, que de alguna forma se convierte como en una aplicación de autogestiva de conocimiento sobre Excel. Hay una infinidad, una variedad muy grande de temas y de herramientas a través de las cuales ustedes pueden irse capacitando de manera autónoma o autogestiva en lo que es el manejo del software. Vamos a ver algunos elementos muy básicos que son la gestión de datos y de valores en los documentos de Excel. Vamos a ver algunas herramientas de formato y fuente, que si bien vamos a ver cómo se puede, algo que es muy básico que ya seguramente manejan, como colorear una celda, pues vamos a ver que Excel también nos ofrece algunos formatos condicionales para darle color o diferentes atributos a cada una de las celdas, lo cual es muy importante porque nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Y bueno, vamos a ver probablemente como última parte del día de hoy, lo que es el trabajo y los formatos, el trabajo con los valores y los diferentes formatos de valores. Vamos a ver cómo se pueden manipular los valores en una celda, en las celdas. Vamos a ver cómo insertar algunas fórmulas, pero la herramienta más importante de hoy es el formularios para poder capturar información en nuestras tablas y hacerlo de manera también más eficiente, ¿no? Posteriormente ya veremos lo que es el manejo de gráficos, algunos otros formatos condicionales o búsquedas de datos, y lo que sería ya la generación de tablas dinámicas. Les voy a compartir la pantalla de Excel. De alguna manera hasta lo que vamos a llegar hoy serían los 3 primeros menús, o parte de los 2 o 3 primeros menús de la barra de herramientas. Y bueno, vale la pena también mencionarles que Excel a partir del 2016 incorpora una herramienta que se llama Power Pivot, que bueno, pues nos permite hacer operaciones o relaciones con tablas de manera muy eficiente, pero necesita, pues, digamos, un conocimiento más allá del nivel intermedio para poder utilizar el Power Pivot, y un poco lo que ahora puede ser, que seguramente ya han visto en las redes, el Power BI, ¿no? Que es una herramienta también muy útil para la presentación de datos que al final del día podemos hacer nosotros aquí en Excel a través de dashboards, pero pues digamos ya Power Pivot y Power BI lo hacen de manera mucho más eficiente. Sin embargo, sí necesita un poco más de conocimiento sobre lo que es el programa de Excel.
sobre la formulación de los indicadores y lo que son la formulación de medidas a través de fórmulas de DAX. Pero eso, digamos que ya forma parte del contenido de un curso de Excel avanzado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tendríamos que ver, pues es un poco la introducción o la parte de lo que son de los elementos que conforman la ventana de Word, de Excel, perdón. El primer elemento que tenemos, al igual que Word, Excel ahora, una vez, el Excel que nosotros utilizamos en la universidad, al que tenemos acceso al 365, también nos permite o tiene la función de guardar elementos o documentos en OneDrive, ¿no? Que es una nube que funciona de manera muy similar a Excel, solo que acá pues, sí tenemos una capacidad de hasta 1 terabyte en lo que nos ofrece la universidad. Entonces, esta herramienta de autoguardado, si ustedes la habilitan, les dice precisamente que, bueno, tienen el OneDrive asociado a su correo electrónico institucional y que es donde tendría que estar el archivo guardado para tener acceso a esta herramienta del autoguardado, que lo hace cada pocos segundos. De otra forma, si el archivo está localizado en su servidor o en su ordenador personal, perdón, en su computadora, tendría que estar utilizando frecuentemente el archivo, el icono o el botón del guardado manual, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las primeras partes, la primera parte de la herramienta de autoguardado. Luego tenemos aquí todos estos iconos que forman parte de la barra de herramientas de acceso rápido, ¿no? Esta barra de herramientas ustedes la pueden personalizar, pero generalmente tenemos el icono de guardar, el de deshacer, el de rehacer. Para las computadoras que tienen la funcionalidad Touch, el icono para controlar o combinar el mouse con la pantalla o el teclado. Esta que es una herramienta que yo incluí, que es la segmentación de datos, que la vamos a ver más adelante, mucho más adelante. Y, por ejemplo, la parte de los formularios, ordenar en forma descendente, desde la Z a la A. Y ustedes lo pueden personalizar en función del número de herramientas que necesiten utilizar. Para personalizar esta barra de herramientas, pues Word, bueno, nada más es necesario dar clic en el botón de la flechita que tienen del lado derecho. Desaparece una lista de los comandos más utilizados, aunque frecuentemente utilizamos en casi todas las aplicaciones de Office, pero ustedes pueden tener también acceso a una serie más grande de comandos a través de este menú. Bueno, pues tiene comandos que no están en la cinta de opciones, que sería acá abajo. Pueden tener acceso a todos los comandos que incluye Excel. Obviamente, pues aquí va a haber algunos que no conocemos, que habría que estar buscando. Pero bueno, aquí está la lista completa. Y hay una serie de menús que nos dan acceso cada vez a diferentes comandos o a diferentes opciones que ustedes pueden ir integrando en su barra de herramientas de acceso rápido. Se supone que esta barra de herramientas pues no tiene que tener demasiados elementos porque son, digamos, configura o deberíamos de configurar únicamente aquellos que utilizamos de manera muy frecuente, ¿no? Entonces, tampoco la idea, perdón, no es que esta barra de herramientas se extienda o que tenga demasiados elementos que no utilizamos, ¿no? Hay muchos que se utilizan solo para casos específicos. Tenemos la barra de título, que bueno, en este caso se llama libro 1, pero si le damos, lo guardamos, un segundito nada más para guardarlo. Sesión 1. Documento, bueno, pues ya está guardado, nos dice que ya está guardado en el ordenador y nos da el nombre del documento. Cuando damos clic en el documento, pues nos da la opción de guardar el documento en OneDrive. Si le damos cargar el documento, nos va a decir que elijamos, nos va a dar la opción para elegir en qué cuenta lo queremos hacer y eso, bueno, pues ya se podría usar, bueno, nos va a dar acá que se está cargando la copia del documento, que se terminará y entonces ya una vez que está cargado el documento en OneDrive, automáticamente se activa la opción de autoguardado, ¿no? Pero eso les digo, es solamente si ustedes lo quieren utilizar con OneDrive. Tenemos después de esa barra de título la cinta de opciones, que son todos los menús, todos los menús de herramientas que podemos utilizar en este, ¿cómo se llama? En este paquete o en Excel, ¿no? Además de la barra de títulos, tenemos también en la parte superior, en la parte inferior del documento, perdón, una barra de estado,
que sería en este caso la parte que tienen hasta abajo con estos 3 iconos, que son las vistas del documento. Esta barra de estado, bueno, se puede personalizar y aquí, a diferencia de Word, que nos cuenta las palabras, las hojas, etcétera, nosotros la podemos utilizar, por ejemplo, la forma más útil de sacarle provecho a la barra de estado es a través de los estadísticos básicos que podemos sacar de un documento. Por ejemplo, nosotros si tuviéramos una serie de datos entre el 1 y este caso va a ser el 21, nosotros acá abajo, si lo configuramos, aparece en el promedio de nuestros datos, el recuento, cuántos datos son, el valor mínimo, el valor máximo y la suma de todos los datos. Esto se puede ir configurando, desactivando desde nuestro menú de la barra de estado, ¿no? Estos estadísticos básicos en muchos casos son muy útiles, ¿no? Y hay algunas otras herramientas que nos permiten hacer algunas otras operaciones que vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Tenemos también las vistas del documento. Acá tenemos 3 tipos de vista, que es la vista normal, como lo estamos viendo en este momento. La vista con diseño de página, que nos da el número, o nos da lo que vamos a ver en cada una de las páginas si nosotros imprimiéramos el documento sin darle algún otro formato. Y la vista solamente de la ventana o de los datos que se están utilizando. Incluso nosotros, si definiéramos este elemento como una tabla, tendríamos solamente acceso o visibilizaríamos esta información solamente en esta vista, ¿no? Sin embargo, eso, bueno, ya dependerá del tipo de vista con el que van a trabajar ustedes, pues va a depender mucho de la finalidad con la que estén generando su base de datos, ¿no? Y si la van a imprimir o no, pero bueno, generalmente se trabaja solamente en la vista normal, o es recomendable solamente trabajar en la vista normal. Ahora, bueno, eso sería en cuanto a los elementos que conforman la ventana, ¿no? Tenemos, bueno, también por último una herramienta de zoom que nos permite movernos o desplazarnos, digamos, acercar o alejar nuestra hoja de datos, ¿no? Ahora, es importante también comentar que Excel es un libro, Excel se maneja a través de libros que se componen de diferentes hojas, ¿no? Y cada una de estas hojas pues, puede albergar datos diferentes y se puede ir relacionando una con la otra. Todas las hojas se pueden eliminar. El problema una vez que eliminas una hoja de datos es que probablemente no puedas recuperar los datos que tenías anteriormente, ¿no? Incluso en algunos casos de observación, si deseamos eliminar permanentemente esta hoja, por ejemplo, esta que no se utiliza, no vamos a utilizar, la podemos eliminar, pero si ustedes le dan control, se van a dar cuenta que la hoja ya no la puedan recuperar. Entonces ahí es importante considerar que antes de eliminar una hoja, pues es necesario estar seguros que ya no la vamos a utilizar, ¿no? El nombre de la hoja se puede cambiar sin problema. Ustedes quieran, se puede cambiar el color de la pestaña en función de lo que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, pueden utilizar colores verdes y rojos, los verdes para las hojas que ya están listas, los rojos para las que les faltan trabajo y a lo mejor un amarillo para las hojas que están todavía en proceso o a lo mejor un código de color dependiendo del tema que estén manejando en cada una de las hojas. Cada una de las hojas se puede proteger con una contraseña. Y se pueden proteger diferentes elementos o diferentes acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo no permito que, si la protegiera con una contraseña en este momento, solo se permitiría seleccionar datos y seleccionar las celdas desbloqueadas, pero no permitiríamos ningún elemento de edición en nuestra base de datos. Esto es muy importante para cuando ustedes, ¿cómo se llama? Cuando ustedes comparten archivos de Excel con otras personas o con otras instituciones, es importante pues, proteger los datos, ¿no? Para evitar alguna confusión, alguna manipulación que ustedes no hayan autorizado. En el caso de las escuelas o de, digamos, uso de datos educativos, pues no es necesario realmente proteger los datos a menos que pues, de plano pues, no necesiten que nadie más se los edite, ¿no? Esa sería la parte más importante o digamos los elementos de resumen de lo que se conforman de las herramientas que conforman la ventana de Word, ¿no? Ahora, al igual que como de Excel, perdón, al igual como lo vimos en Word, nosotros tenemos acceso a un menú de ayuda
En Excel, este menú de ayuda está en su barra de herramientas, casi al final. Y bueno, nos aparece este signo de interrogación. El signo de interrogación, por ejemplo, nos va a dar acceso a una gran cantidad de temas que son muy importantes. Por ejemplo, la parte del formato de datos, ¿no? Nos va a dar acceso a un tema general primero. Formato de datos. Después del formato de datos, nos va a dar acceso a un tema, por ejemplo, en este caso, escribir datos manualmente en las celdas de las hojas. En ocasiones aquí aparece un video que pues, nos describe cuál es el procedimiento que se utiliza para la acción que está describiendo. En este caso no hay un video porque nada más nos está diciendo que Excel permite agregar, editar, buscar y eliminar filas a través, por ejemplo, de la creación de formularios. Podemos entrar aquí a lo que es el menú de crear formulario y nos va a decir cómo es que se realiza el procedimiento para entrar para establecer un formulario que nos permita capturar datos, que vamos a ver en un momento, es muy sencillo, ¿no? El menú de ayuda, les digo, comprende diferentes temas. Ustedes pueden buscar diferentes temáticas a través de esta ventanita de búsqueda. Y bueno, pues van a aparecer de acuerdo a palabras claves, igual que en Word, diferentes temas que pueden ustedes explotar a través de este menú de ayuda. Por ejemplo, esta función de usar sí, una función de, digamos, una relación lógica con las funciones y o no, es decir, le vamos a dar diferentes criterios de búsqueda o de relaciones a nuestros valores. Contar sí, por ejemplo, que es una función que nos permite contar elementos si cumplen cierta condición. Esto es útil, por ejemplo, para las cuestiones cuando tenemos sexo femenino y masculino. Solamente que queremos saber de una base de datos cuántos son hombres y cuántas son mujeres, pues nada más le vamos a dar contar sí para el caso de los datos femenino o masculino. Y tenemos acceso a toda la gama de funciones que nos permite utilizar Excel, que pues, es una gama muy grande y que no todas las vamos a utilizar. Hay funciones para casi para cada una de las disciplinas que ustedes puedan imaginar. Hay para ingeniería, para biología, para economía, para contabilidad, o funciones muy básicas como son solamente hacer la suma o el promedio de cualquier cantidad que a ustedes se les ocurra, ¿no? Ahora, también es importante aclarar que la gestión de datos o de documentos pues es muy similar a lo que habíamos visto nosotros en Word, ¿no? Tenemos acceso a las funciones de guardar y guardar como desde el menú de inicio, en los cuales no nos vamos a detener porque ya los vimos también en Word. Sin embargo, la parte que sí es importante conocer es la parte del menú de información, donde tenemos acceso a cómo proteger un libro. Lo que sí es importante también mencionar es que Excel no permite proteger como tal los datos de todo el libro en un conjunto, porque puede contener muchos o demasiados datos. Entonces nosotros tenemos que estar protegiendo cada una de las hojas dependiendo de los criterios que queramos utilizar, lo que les mostraba hace unos minutos, ¿no? Podemos, no más bien no podemos, tenemos que proteger cada una de las hojas que conforman el libro de Excel si queremos tener todo el libro, ¿cómo se llama? Protegido. Nos permite, sí, proteger, perdón, la estructura del libro, como por ejemplo en el tema de agregar o quitar hojas del documento, pero a nivel del libro no nos permite proteger los datos, nos permite restringir accesos, que bueno, esto ya se configuraría a partir de los criterios personales. La comprobación de problemas o de errores tiene que ver con las compatibilidades principalmente, de si nuestra hoja de Excel o nuestro libro de Excel, perdón, es compatible con versiones anteriores o nuevas. Generalmente todas las versiones nuevas son comparables con compatibles con las anteriores, pero no todas las versiones anteriores son compatibles con las versiones nuevas, ¿no? Podemos también, lo que les comentaba la vez pasada de Word, que nos da el tamaño del archivo, el título en algunos casos, si se lo queremos cambiar, etiquetas que son configurables y la categoría en la que estaría clasificado nuestro documento. Esto básicamente
permitiría de alguna manera organizar nuestra biblioteca de documentos en la computadora, ¿no? Que sería por carpetas, por títulos, etiquetas o categorías. Y lo que les comentaba, que es muy importante tener en cuenta las personas relacionadas a la edición de este documento, pues tienen que tener claro que, o tener cuidado, porque siempre que presenten un documento sean ustedes los autores de las bases de datos o los documentos que están presentando, ¿no? Que no vaya a ser que el documento es del alumno N y lo presenta el alumno X como suyo. Eso siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora, ¿qué tipo de valores utilizamos o se pueden utilizar en Excel? Se pueden utilizar números enteros. Números enteros, que bueno, pues básicamente los números enteros pues corresponden, como su nombre lo dice, a valores enteros que no tienen posiciones digitales, decimales, perdón. Posiciones decimales. También y estos pueden ser además positivos o negativos. Lo que van a ver también en Excel es que si no le dan formato de texto a su celda, en todo momento que pongan ustedes un símbolo, les va a aparecer un error de que no están capturando correctamente una fórmula, porque cada vez que nosotros introducimos algún símbolo que tiene que ver con operaciones matemáticas en alguna celda de Excel, en automático está leyendo como si fuera una instrucción para hacer una operación, ¿no? Pero bueno, estos números, les digo, pueden ser positivos o pueden ser negativos los números enteros. Hay otro formato que también utiliza Excel, que son los números decimales. Esos números decimales, pues, como lo dice, pueden tener también posiciones decimales. Igual pueden ser positivos o negativos. Acepta también valores lógicos de, por ejemplo, falso o verdadero. En este caso lo vamos a ver como para algún para pruebas lógicas que se utilizan en estadística, que pues, al final del día nos permiten sumar o relacionar valores. Esas las vamos a ver más adelante. Nos permite también alojar texto. Y pues, ¿cómo se llama? Las celdas que tienen texto, pues permiten combinar desde números, 1, 2, 3, enteros, hasta números decimales. Y nos permiten también combinar símbolos, ¿no? Por ejemplo, esa es la diferencia. Si ustedes ponen en una celda primero un carácter que es un símbolo, luego ponen un número y luego una letra, generalmente Excel lo trata de leer como una operación. Sin embargo, si ustedes empiezan escribiendo textos, no tienen problemas en lo que sería configurar algún elemento adicional como los símbolos, ¿no? Podemos poner también fechas, horas, monedas, diferentes elementos que nos permite el propio software capturar de manera automática. Ahora, nosotros podemos editar las características de los datos que vamos a tener en cada una de las celdas desde el menú de inicio en la herramienta de número o de formato de la celda. Sin embargo, para utilizar esta herramienta, lo primero que es necesario saber, antes de dar un formato a los valores, pues es necesario conocer las características bajo las que se representarán los datos de cada una de las celdas. Por ejemplo, yo puedo tener un valor de 3000 capturado en esta celda y ese en este momento me lo está leyendo como un número entero. Si yo pulso el botón de miles o el estilo de millares, lo que vemos es que dice que muestra el valor de la celda con un separador de miles y automáticamente nos da 2 posiciones decimales, ¿no? Pero si yo cambio el formato nuevamente a número, me va a eliminar el separador de miles, aunque me va a dejar los 2 decimales. Si lo cambio a moneda, en este caso, va a continuar con el separador de miles, los 2 decimales y un símbolo de moneda, ¿no? Vamos a tener acceso a diferentes formatos, que son los generales que se utilizan para... es decir, el general no tiene ningún formato y podemos aquí mezclar textos, números, símbolos.
el número que nada más nos permite representar números con un separador de miles y n cantidad de decimales, dependiendo de lo que queramos hacer, incluso de la disciplina, ¿no? Pero es algo que también es muy importante, que nos permite diferenciar entre valores positivos y negativos de dos maneras. Nos puede poner los negativos en negro y los positivos en rojo, o nos puede poner los negativos, como lo vemos acá, en rojo y los positivos en negro. Entonces, por ejemplo, tenemos este valor de 3000, pero acá podemos tener uno de menos 4000. Esos dos valores los vamos a configurar desde este lado, desde nuestro formato de celdas. Lo vamos a configurar como número, vamos a querer con un separador de miles, queremos 3 decimales y que los negativos se muestren en rojo. Entonces, en automático, todos los valores que tengamos como negativos en nuestra base de datos o en nuestra hoja del libro de Excel, se van a convertir en color rojo, ¿no? Esta es una herramienta muy útil para funciones, por ejemplo, de contabilidad o de matemáticas muy básicas en las que queremos nada más mostrar los números negativos. De otra forma, tendríamos que hacerlo, filtrarlo y hacerlo de manera manual, estar poniendo campo por campo en color rojo. Aquí ya nos permite hacerlo de manera automática. Tenemos también acceso a los números decimales. Por ejemplo, si tuviéramos .056, bueno, más fácil, más 10 y... En realidad, por ejemplo, ustedes para este curso tendrían que tener una calificación de 10, pero pues en realidad van a tener 5 todos, entonces dividimos el 5 entre 10, el 5 entre 10 y equivale al .5 de la calificación de todo el curso. Ahora, eso en porcentaje, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero esto en porcentajes, al utilizar, el botón de estilo de porcentaje, lo que hace automáticamente Excel es multiplicar el valor que teníamos en la celda anteriormente de 0.5% y entonces ya nos da automáticamente el porcentaje que representa sobre un valor total, ¿no? Que tenemos, si nosotros le damos clic en la ventana en la barra de funciones, pues vamos a ver cuáles son las celdas que está utilizando en rojo el número, digamos, de acuerdo a cada una de las celdas, ¿no? Van a ver ustedes el orden de la operación. Y bueno, pues entonces ustedes van a tener acá acceso a diferentes elementos, a fracciones, a diferentes formatos que pueden ustedes capturar en la celda de Excel, en las celdas de Excel. Hay que tener mucho cuidado en utilizar estos formatos porque cada uno obedece a una finalidad, ¿no? Entonces, eso sí tienen que tener cuidado y saber qué es lo que están utilizando en cada uno de esos formatos. Ahora, pues algo muy sencillo son los elementos que tenemos en la fuente. En la herramienta de fuente, nosotros podemos cambiar el color, como les decía, de manera manual o de manera automática en Excel, el color de cada uno de los elementos, de las celdas, y podemos cambiar también el relleno de manera manual. Sin embargo, esto es sencillo cuando tenemos pocos datos, pero cuando tenemos un conjunto muy grande de datos, pues esa tarea de estar cambiándole el color o el relleno a cada uno de los datos se vuelve muy complicada. Entonces, nosotros, en Excel, nos proporciona diferentes herramientas, como en este caso lo que serían los formatos condicionales, para rellenar o cambiar el tipo de letra de cada uno de los datos, o de las celdas, perdón, dependiendo de un determinado o de un criterio determinado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos otra vez, ¿no?, una serie de valores entre el 1 y el 10, y utilizamos una serie de relleno, podríamos utilizar, por ejemplo, un formato condicional. El primero es el que tenemos, es de las reglas para resaltar algunas celdas. Podemos utilizar aquí una regla que es para marcar elementos que sean mayor, en este caso nos da automático a 6, pero nosotros lo podemos modificar desde este punto. Marcar los elementos que tengan un valor mayor a 3 de todo nuestro conjunto de datos.
Y en automático nos da una serie de opciones, que se rellene de rojo con el texto rojo oscuro, que se rellene de amarillo con el texto en amarillo oscuro, o podemos personalizarlo. Nosotros podemos decidir el relleno desde esta parte, ¿no? Es decir, queremos que el relleno sea rojo, queremos que el relleno sea amarillo, el color lo podemos poner también desde este menú, le damos a aceptar y aquí. Bueno, y en nuestro formato personalizado nos da acceso o ya nos muestra el criterio, los datos bajo el criterio que nosotros definimos y representados con los colores y el color de relleno y el color de la fuente que decidimos. Tenemos acá en este formato condicional, bueno, vimos este que es para los datos que son mayor a algún valor. Tenemos lo mismo para los que son menores a algún valor. Podemos establecer un rango, por ejemplo, que nos marque los datos que tienen valores entre 3 y pues a lo mejor le cambiamos entre 3 y 6, ¿no? Esto es útil, por ejemplo, para cuando tenemos cuestionarios o encuestas, bases de datos de cuestionarios o encuestas muy grandes y queremos segmentar nuestros datos de acuerdo a ciertos criterios, queremos saber cuántos son mayores de qué edades o menores de qué edades, o definir un rango para los datos que nosotros queremos analizar. Pues esto es muy importante porque ya nos permite identificar los datos. Incluso puede ser el caso que tengamos... que ahora que está de moda esto de las encuestas en Drive, en Google, perdón, si no la configuramos la encuesta, perdón, la encuesta de manera correcta y limitamos el correo electrónico a solamente una respuesta, podemos tener N cantidad de respuestas por cada uno de los participantes. Si eso nos llega a suceder, pues podemos tratar o limpiar nuestra base de datos en Excel y podemos utilizar este formato condicional que en automático nos permite identificar los valores que están duplicados. O sea, nosotros sabemos que aquí los 3, 4, 5 y 6 están duplicados o tienen más de una respuesta. Pues aquí en automático pueden ustedes eliminar ya sea el 3 desde aquí arriba o el 3 desde acá abajo, y cuando lo eliminan se dan cuenta que la otra respuesta que tiene clave o código 3 pues ya no está duplicada, nos marca que ya no está duplicada y tenemos, eso significa que ya solo tenemos una respuesta para esa observación en nuestra base de datos, ¿no? Esta herramienta, les digo, es muy útil porque de otra forma tendríamos que estar en la base de datos buscando, ¿no? Registro por registro, cuál probablemente estaría duplicado. Y si no lo hacemos, pues es aún peor, ¿no? Porque los resultados difieren de manera muy importante de lo que nosotros estamos esperando obtener. Hay para algunas reglas para valores superiores o inferiores, que nos marca los 10 superiores respecto a algún valor, el 10% de los valores superiores, que es algo muy similar a los quintiles, los 10 inferiores, o por encima del promedio, por debajo del promedio, o incluso nosotros podemos personalizar nuestras reglas de acuerdo a diferentes atributos, ¿no? Pero estos ya, digamos, serían un poco más... tienen otra finalidad estas reglas para valores superiores e inferiores. Las que comúnmente van a utilizar ustedes, pues son estas que permiten identificar conjuntos de un conjunto de datos, permiten identificar los valores que son mayores a algún criterio, menores a algún criterio, que se encuentran entre algún rango, que son iguales a uno de los datos, es decir, cuánta es la población que tiene, por ejemplo, 65 años de nuestra encuesta, la podemos identificar. Que contiene un texto en específico. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una encuesta de opinión, pueden conocer o desglosar solamente los datos que les interesan respecto de algún texto o alguna palabra en específico. Aunque vale la pena también mencionar que esta herramienta de texto nos permite conocer de manera o hacer una evaluación cuantitativa de los resultados en materia de alguna palabra, pero Excel no es un software de evaluación cualitativa como podría ser Atlas T o algún otro software que sí explota esta herramienta de texto de manera más clara, ¿no? O, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una base de datos de las ventas en una zapatería en un determinado estado, podríamos también utilizar el criterio de alguna fecha
para, ¿cómo se llama? Marcar con color las ventas de algún determinado periodo de tiempo. Si lo ven aquí, tenemos las ventas que hicieron ayer, hoy, mañana, en los últimos días, etcétera, ¿no? Y podemos definir para cada una de las opciones el formato personalizado de acuerdo al color del texto y del relleno, que no, incluso de los bordes, si se dan cuenta, en la que nos va a representar esa información. Toda ese botón del formato condicional es muy útil porque nos permite desagregar nuestros datos de manera muy sencilla. Funciona de manera similar que los filtros, nada más que la única diferencia con un filtro, por ejemplo, vamos a quitar todos estos datos. La única diferencia con un filtro, los filtros que se encuentran acá arriba, es que ustedes, bueno, aquí me faltó, aquí me equivoqué, insertar, ponerle valor, ¿no? Vamos a hacer un filtro. La única diferencia es que, por ejemplo, si yo selecciono los valores que están entre el 2 y el 6, pues ya no me va a mostrar en la tabla los demás elementos del conjunto, ¿no? Entonces, esta opción del formato condicional, la diferencia que tiene, por ejemplo, la misma operación, el rango entre los que están entre 4 y 6, dijimos, los queremos ahora con solamente el borde rojo, es que aquí no desaparece nuestro conjunto, no desaparece el conjunto de datos, solamente sobre ese conjunto nos muestra los datos que son de nuestro interés, lo cual pues es importante para no perder la visión de conjunto de toda la información. No sé si tengan, si en algún momento tienen alguna duda sobre los elementos que estamos viendo, porque a lo mejor puede ser, de alguna manera puedo hacerlo confuso, pueden ustedes levantar la mano y de inmediato atendemos la duda, ¿no? Para que sea más fácil. Y bueno, pues les digo, tenemos también la otra herramienta que nos permite configurar en el color que queramos o de forma manual los datos de nuestra tabla. Esto pues, sería nada más una especie de herramientas de edición. Sin embargo, también tenemos, lo vamos a ver más adelante, estilos para cada uno de nuestras tablas que se pueden sobreconfigurar en los datos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, que son estos, por ejemplo, o los formatos de las tablas. Ustedes pueden darle formato, por ejemplo, este formato que a mí me gusta, se le puede asociar a un rango, a partir de colores se le puede asignar a una tabla, ¿no? El corrector, Excel también maneja lo que es un corrector ortográfico. Esto es importante porque en muchos documentos de Excel hay una cantidad impresionante de errores y se suele cometer por dos cosas. La primera es que pensamos o partimos del hecho de que Excel no tiene un corrector ortográfico, aunque sí lo tiene, ¿no? Y tiene más o menos las mismas funciones o funciona de manera similar a la que funciona en Word. Nosotros, tiene, por ejemplo, la función de autocorregir, que puede ser para, no sé, si nosotros escribimos zapato con S, bueno, no, esta no nos la corrige sola, pero sí podemos irnos a revisar a la parte de ortografía y nos da la opción de cambiarlo, ¿no? Si queremos continuar, le decimos que sí, si no, bueno, nos va a decir que ya terminó. Pero en algunos casos, Excel de manera automática nos hace los cambios hacia las palabras correctas. Por ejemplo, si, no sé, hace rato lo hice con una palabra y funcionaba, ¿no? Automático. Pero si no, tendríamos que hacerlo nosotros de manera, vamos a entrar al menú, seleccionar tu primero. Lo que es que Excel solo maneja, funciona sobre selecciones. Si tenemos en todas estas celdas tuviéramos textos, tendríamos que seleccionarlas para que a partir de esa selección Excel haga la revisión ortográfica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la revisión ortográfica en Word y en Excel? En Word, la revisión ortográfica se hace para cada hoja y para cada párrafo del documento.
En Excel la revisión ortográfica se hace para cada una de las celdas, lo que lo vuelve un proceso pues un poco más complejo, ¿no? Y uno tiene que estar poniendo atención en el proceso de la revisión ortográfica para identificar en qué celda está el texto que nos sugiere modificar, porque en algunos casos hay palabras que están en otro idioma, o que son algunas palabras, como por ejemplo del Office 365, etcétera, que son nombres de software o cosas por el estilo, nombres propios, que sugiere Excel automáticamente, el corrector ortográfico sugiere cambiarlos. Entonces hay que poner atención en la revisión, porque cada que identifica un cambio ortográfico, Excel se mueve o nos dice en qué celda está. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, nosotros podemos ver entre la celda, entre la columna A y la S y las celdas las filas de la 1 a la 29. Si la corrección está más abajo en el documento y tenemos la vista fija acá, nosotros tenemos que estar navegando a lo largo de nuestro libro para identificar en qué celda está la corrección ortográfica que nos sugiere Excel, y de esa manera poder conocer el contexto de la palabra que nos sugiere cambiar y poder decidir si se utiliza o no el corrector ortográfico, si se omite o no, o qué es lo que queremos hacer. Es importante que sí, cada que me presenten un documento ustedes en Excel, pues hayan hecho la revisión ortográfica correspondiente para que no tengan pues problemas, ¿no? Al final del día, muchos no leen, cuando ven documentos de Excel con textos no los leen, pero bueno, ustedes tienen la certeza de que entregaron un documento con correcciones ortográficas bien elaboradas. Ahora, también tenemos una herramienta que es la herramienta de bordes. Nosotros podemos definir entre diferentes estilos y diferentes, ¿cómo se llama?, condiciones para los bordes. Podemos solamente utilizar el borde inferior de nuestro conjunto de datos. Se dan cuenta que aparece. Podemos solamente definir, bueno, podemos quitar ese borde. Podemos utilizar el borde superior, el izquierdo, el derecho. Podemos utilizar todos los bordes. Después de eso podemos combinar diferentes celdas, ¿no? Podemos combinarlas de manera horizontal o vertical. Aunque Excel acá en la herramienta de combinar las celdas nos ofrece la opción de combinarlas horizontalmente cuando son muy grandes, las podemos también seleccionar sin ningún problema, combinarlas y centrarlas. La única diferencia es la alineación que nos va a dar respecto del texto. Y si no estamos seguros o por alguna razón decidimos no mezclar las celdas o no combinar las celdas de esa manera, pues también lo podemos hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es que nos va a desaparecer los bordes, ¿no? Es decir, no vamos a tener nuevamente los bordes. Y podemos también marcar bordes con diferentes jerarquías. Por ejemplo, los bordes exteriores los podemos utilizar para la columna principal de nuestros datos, ¿no? Para la fila principal de nuestros datos, y luego ya para todo el conjunto de datos. Podemos también marcar o segmentar nuestros datos de acuerdo a cierta característica dentro de la tabla a través de los bordes más gruesos, ¿no? Que nos permiten de alguna manera organizar la tabla. Ahora, esto tiene sus desventajas, porque si ustedes de repente consideran que ya el conjunto de datos más importantes o que estaban resaltando no es este, sino es completo, pues tienen ustedes nuevamente que editar toda la tabla, volver a regresar, a poner los formatos de, ¿cómo se llama?, de los bordes más gruesos en cada uno de los elementos que se borran. Su uso no es recomendable, pero sí sirve para representar diferentes jerarquías en los datos, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si no, les digo, si tienen algún comentario o quieren que vaya más despacio en alguna parte, pues nada más levantando la mano en el chat se puede hacer, ¿no? Ahora, el siguiente tema que veríamos, que ya es el más importante, es el trabajo y el formato de valores. Aquí vamos a ver cómo manipular los valores de una celda. Aquí hay Gracias. Ok, vamos a ver cómo manipular los valores de las celdas, la selección y la selección ¿cómo se llama? En los libros. Pero para hacer esto, vamos a borrar todo todos los datos que tenemos y vamos a quedarnos sin bordes. Vamos a generar primero
una tablita pequeña que nos podría servir para hacer varias cosas. Por el momento. Ok. Entonces, pensemos que vamos a... Bueno, no pensemos, vamos a hacer una base de datos con los elementos o, ya sé, con el número de los participantes en esta sesión. Entonces, tenemos a la participante Andrea, Yamilé. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. De los participantes vamos a necesitar el nombre, vamos a necesitar el apellido paterno, el apellido materno, obviamente el sexo, la edad, el color de ojos, la licenciatura, bueno, la división a la que están inscritos, la licenciatura, y pues vamos a poner el municipio de residencia. ¿Qué otro dato se les ocurre que podríamos meter? La idea es hacer una tabla más o menos larguita. Pueden sugerir a través del chat cualquier dato que pueda ser interesante meter en esta tabla. Sexo, edad, color de ojos, división, licenciatura, municipio. Pues no sé. Estudió escuela de procedencia. Escuela de procedencia puede ser 1. Acá tenemos la unidad, pues sí, perfecto. Acá tenemos otro, dicen matrícula, ese se lo vamos a poner. División, licenciatura, se lo vamos a poner aquí, insertar. Matrícula. Ok. Bueno, vamos a poner solamente si trabaja. Porque, a ver, vamos a revisar el chat. Vamos a poner solamente si trabaja. Ajá, si trabaja y estudia, es decir, ponemos solamente si el dato, o preguntamos solamente si trabaja, porque suponemos que ya todos los que vamos a tener aquí estamos estudiando, ¿no? Entonces ya nada más adicionamos el dato de trabaja y luego ya vamos a ver que vamos a crear un campo nuevo que dice trabaja y estudia, aunque en este caso queda implícito, ¿no? El estado civil, ese vamos a ponerlo aquí, después de los ojos. Estado civil. Pasatiempo, ok. Ese vamos a ponérselo también aquí, porque sería de datos personales. Pasatiempo. Ok, ¿qué más? Bueno, pues creo que con eso se puede quedar. La estatura, perfecto. Estatura, y luego puede ser, pues con relación a ese, puede ser el peso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos una base de datos, bueno, no está muy grande, estatura, peso, pasatiempo, licenciatura, ¿qué otro? Vamos a ver, licenciatura, bueno, todos aunque lo vamos a poner, pero bueno, todos son de turno completo o de tiempo completo. Vamos a poner aquí, si utiliza... Esta es una pregunta importante en estos días. Si utiliza, ¿cómo se llama? Transporte público. Transporte público, la licenciatura, el turno, el trimestre. El trimestre. ¿Qué más? Aquí vamos a ponerle su... no, aquí no va a ir. Esto va en la escuela de procedencia, le vamos a poner aquí
promedio de la prepa. ¿No? Entonces, aquí la idea es algo bien interesante. La idea es guiarnos hacia cómo vamos a utilizar los formularios. Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos una visión, tenemos el zoom, si no estoy mal, en 100%, es correcto, y vemos los datos de manera adecuada, ¿no? Yo los veo con lentes bien, si no tuviera lentes no los vería. Ahora, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos datos fuera de nuestra vista o de nuestra ventana, ¿no? Ya tenemos al menos una columna que ya no es posible ver. Entonces, aquí tenemos dos formas de llenar los datos. Por ejemplo, vamos a llenar el ejemplo con mis datos. Apolo González, lo vamos a hacer sin acentos para que sea más sencillo el manejo. Masculino, 38, café, 80, la altura, vamos a especificar en nuestro campo que la altura está en centímetros, peso 80 kilos, pasatiempo, pues ahorita no hay otra cosa más que leer porque no podemos salir. Utiliza transporte público, sí. Matrícula, mi matrícula en la UAM desde hace 10 años fue 20624024. La unidad, yo estudié en Xochimilco, en CIAT, estudié planeación, era completo. Bueno, pues ya soy egresado. Ya en Nezahualcóyotl, cuando estudié la licenciatura. Escuela de procedencia, nos vamos a referir al tipo. ¿Fue pública o privada? Fue pública. Promedio de la prepa fue 9. Trabaja, pues sí, desafortunadamente. No, afortunadamente. Y entonces, bueno, si se dan cuenta, tendríamos que estarnos desplazando campo por campo de manera horizontal. Y leyendo además cada una de las columnas. Eso es fácil cuando tenemos un dato. Pero ¿qué tal? Bueno, eso también se puede resolver. Pero ¿qué tal si ya vamos en el dato 31, el 31 ya no vemos el encabezado? Para ver el encabezado tendríamos que irnos a la vista, a la parte de inmovilizar los paneles. ¿Dónde están? Acá está, inmovilizar los paneles y bueno, nada más vamos a inmovilizar la fila superior. Eso nos permite siempre tener visible la primera fila de nuestro documento, ¿no? Que sería en este caso los encabezados de cada una de las columnas. Pero bueno, pues esto es el procedimiento de alguna manera, ¿cómo decirlo? Es el procedimiento más sencillo y que requiere menos, pero que también requiere más estarse desplazando y apretar cada vez más botones para poder trabajar. Para evitar eso, nosotros vamos a seleccionar todos nuestros encabezados y en el menú, en esta tabla de la barra de herramientas rápidas, vamos a entrar a más comandos, vamos a entrar a todos los comandos y vamos a buscar el menú de formularios. Estas herramientas están en orden alfabético, por lo que es muy fácil, si conocemos el nombre de la herramienta, localizarla. Entonces ya vamos a llegar, formato, y aquí están los formularios, ¿no? Le damos a agregar. Yo ya no le voy a dar a agregar nuevamente porque ya la tengo, pero bueno, en los casos que no la tienen, le damos a agregar. Y entonces nos va a aparecer aquí este botoncito de los formularios. Y entonces ya nos aparece toda nuestra base de datos. Nos aparece aquí, bueno, nuestros encabezados nos aparecen aquí, ¿no? Para llenar cada uno de los registros. Ahora ya tenemos Apolo, necesitamos un nuevo registro. El siguiente registro es Jorge. Jorge, a ver, vamos a ver, participantes, ¿dónde está Jorge? Jorge. Si puedes prender tu micrófono, vas dando tus datos.
De entrada sabemos que se llama Jorge Sánchez. ¿Sí se puede prender el micrófono, Jorge? Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Esperador permitido. Okay, sí, escríbelos y yo los voy capturando. Jorge Sánchez, apellido materno. Sexo, pues masculino, ¿no? Masculino. Sí. Edad. $21. Color de ojos. Café oscuro. Estatura. 2 peso. Kilos. Estado civil. Soltero. Pasatiempo. Fútbol. ¿Utilizas transporte público? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, para el caso de Jorge, tenemos algunos datos ahí ya, ¿no? Vamos a regresarnos al anterior. Si por alguna razón, en este caso, por ejemplo, yo a Jorge le di, después del transporte público, Enter. No nos permite tener acceso a los datos de Jorge. Entonces le damos buscar anterior y otra vez tenemos acceso a los datos de Jorge. Su matrícula la tengo aquí. La pegamos. La unidad supongo que es Lerma. La división. Ahí. La licenciatura. Ingeniería en recursos hídricos. Ok. Turno, pues todos están en completo. ¿En qué trimestre estás, Jorge? ¿En qué trimestre, Jorge? Séptimo. ¿El municipio en qué municipio vives? ¿Escuela pública o privada en la prepa? Pública y el promedio de la prepa. ¿Y actualmente trabajas? Ok, y ahora sí le damos Enter y acá tenemos ya los registros, por ejemplo, de los datos de Jorge. Excel, por ejemplo, también nos permite ver los datos de diferente forma. Si nuestra matrícula no cabe, 20, 62, 44. Ok, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que en 10 años la UAM ya ha dado, le dio un número adicional a la matrícula, ¿no? La mía era 20, 62, 42, 94 en el 2006. Ahora que es esta matrícula que se generó en 2017, supongo, ya tiene un dígito adicional debido a que ya, digamos, los anteriores ya no eran suficientes para las nuevas matrículas. Lo mismo se puede ir haciendo para cada uno de los, ¿cómo se llama? De los participantes del chat. Cada que nosotros le demos en formulario, nos va a aparecer el registro 1, luego el siguiente,
Y luego si queremos un nuevo registro, por ejemplo, ya los podríamos ir creando nosotros de acuerdo a lo que fuéramos necesitando, ¿no? A lo que necesitemos. Ahora, pues no sé, vamos a hacer algunos aleatorios. Este que le gusta usa transporte público, este no lo usa. La matrícula es 2076. Sí, Milka, dime, por favor. Yo tengo dudas acerca de cómo fue que le quitó el más en la matrícula de Jorge, porque, bueno, a mí siempre me pasa que me sale como que el más que no se ve y Así. no ve muy bien. Ajá. Bueno, mira, esto dice que tú tienes un dato que empieza con 2, pero tienes además, o sea, en términos muy prácticos, tienes 8 dígitos ocultos en esta celda. Aquí tienes 9 y aquí tienes 7. Esto quiere decir que en esta de 7, pues al menos me faltó 1 para que sea exactamente igual a lo que tenemos en la primera columna. Pero lo quitas nada más dándole doble clic aquí en el borde de la celda L para que te aparezca todos los datos que tienes. O sea, esta fila puede tener, no sé, una cantidad de datos X. Y aquí te dice, bueno, este es un exponente más 32, ¿no? Y lo abres, lo vas ampliando nada más para que te salgan tus datos. Eso va a depender mucho también de la capacidad que tenga el campo configurado, pero en realidad es muy sencillo, nada más lo que hay que entender es cómo se representa, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, entonces este cuate de Alberto es de la unidad Coajimalpa y es de la división de, ¿cómo se llama, no? Ciencias de no sé qué. Y pues es de una carrera que es una ingeniería, no sé, no recuerdo las ingenierías allá. Es de turno matutino. El trimestre 3. Y este vive pues en Coajimalpa. Si le queda cerquita a la escuela. Viene de una escuela privada que está cerca de la UAM Coajimalpa y tiene un promedio de 10 y no trabaja, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vemos, o sea, aquí ya tenemos nuestro formulario, o ya vimos más o menos el uso del formulario. Lo importante primero es que les quede claro cómo se usa un formulario. Aquí estuvimos capturando los datos de manera pues, tradicional, pero ya nos aparece aquí Alberto Flores Campos, ¿no? Si queremos crear un nuevo registro, en vez de irnos a escribir en la celda A5, le damos otra vez en nuevo y empezamos y capturamos los datos de todo nuestro formulario. Esto se va a extender hacia abajo, obviamente, en función del número de columnas que tenga nuestra base de datos. Hay que tener o pensar que precisamente esto que vemos aquí, esta mascarilla de captura, es lo que hacemos a cada que hacemos un cuestionario en Google Forms. Le damos, escribimos una pregunta, que en este caso pues no es nombre, sino es nombre completo, apellido paterno, materno, etcétera. Todos estos datos los configuramos a modo de pregunta. Y aquí en Excel, bueno, ya nos aparece, o nosotros en este caso, pues hicimos un texto mucho más corto, ¿no? Pero lo que hacemos en Google Forms es lo mismo que este formulario, ¿no? Hacer una mascarilla de captura para que el usuario al que nosotros le compartimos nuestro formulario, que no es otra cosa más que esto, es solicitarle su colaboración para conformar una base de datos, se le pueda presentar pero con otra vista, ¿no? Y de esta manera nosotros lo podemos manejar o manipular. Algo muy similar podemos hacer con un formulario que recibimos de Google Forms para editar el nombre de los campos o los datos que tenemos en cada una de las, ¿cómo se llama? Para cada uno de los registros. Entonces esto les puede facilitar la vida porque hace más fácil, también la funcionalidad es que hace más fácil la captura de datos cuando
el número de columnas es muy largo. Ya no tenemos que estar desplazándonos a lo largo de la hoja, ¿no? Ya Google Forms o la herramienta de formulario lo hace de manera automática. Denme un segundito, por favor, perdón. Ya, una disculpa, es que tenemos aquí un poco de trabajo que se tiene que entregar el día viernes, entonces está un poco complicado. Pero bueno, entonces estábamos en que lo mismo que ustedes hacen que están haciendo en este formulario, es lo que van a hacer, lo que les permite hacer Google Forms, ¿no? Pero bueno, pues la idea es que Excel nos ofrece herramientas para facilitar un poco la captura o hacerlo al menos de una forma que se note que manejamos el programa, ¿no? Que sabemos utilizarlo y que además explotamos las herramientas que nos ofrece. ¿Cómo podemos sacar más datos para que sea más rápido? Bueno, denme 2 minutos y tenemos que sacar algunos más. ¿Le gusta leer? No, sí utiliza transporte. 2017, 30. Y ella es de la unidad Lerma también. De DSDS. S de biología ambiental. Es completo. Va en 11º. Vive en Lerma. Viene de una escuela pública. Sacó 7. Sí, 7 es el promedio mínimo, ¿no? Y no trabaja. Entonces, bueno, ya aquí tenemos 4 datos. Híjole, ¿cómo los podemos cambiar? Bueno, vamos a trabajar con esos 4. Por ejemplo, de la edad, si se dan cuenta, en la barra de estados está configurada. Tenemos un promedio de edad en esta pequeñita base de 27.5 años. Tenemos 4 datos. Un mínimo, o el más joven de esta población es de 21 años. El de mayor edad es de 38 años y en conjunto suman 110, ¿no? Estos son los datos. Lo mismo los tenemos los estadísticos básicos para la columna de estatura. Lo tenemos para el peso, los mismos datos acá abajo. Y bueno, eso nos permite para todos los datos que son numéricos, ¿no? El trimestre, aunque eso no lo deberíamos de promediar, pero nos dice, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer ya que tenemos esos datos? Pues hay unas funciones, Excel tiene varias funciones, ¿no? Cuando nosotros le damos igual, nosotros activamos el campo de funciones una vez que estamos en igual. Y podemos acceder a través de este icono de la función a todas las funciones que utiliza o que nos permite utilizar Excel. Nos va a dejar primero las que usamos de manera más reciente. Por ejemplo, estas que son para evaluación de proyectos, para buscar ahí un objetivo, los máximos, hipervínculos, etcétera, ¿no? Nos permite acceder a todas las funciones que tenemos en Excel, que son más o menos grandes. Nos permite solamente a las funciones financieras, que estas, por ejemplo, las van a utilizar en evaluación de proyectos, las últimas principalmente. Nos permite entrar a las funciones de la fecha y la hora, matemáticas trigonométricas, que bueno, cada una tiene su propósito, a las funciones estadísticas, de coeficientes de correlación, ¿no? De las desviaciones, etcétera. A búsquedas y referencias. Estas básicamente son para buscar valores, textos, buscar diferentes elementos, para filtros, formatos, etcétera. Para herramientas de base de datos, que básicamente sirven para aplicaciones de DBase, textos, ¿no? Nos permite buscar un carácter, un código, etcétera. Funciones lógicas, por ejemplo, la función de cambiar, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no? Que es una función que dice, evalúa una expresión con una lista de valores y devuelve el resultado correspondiente al primer valor coincidente.
Si no hay ninguna coincidencia, se devuelve el valor predeterminado. Probablemente veamos ahorita para qué se puede utilizar ese de cambiar. Falso, devuelve un valor lógico falso, de acuerdo a alguna condición. ¿No? Esas son, digamos, pruebas lógicas de qué es lo que queremos obtener, ¿no? Cambia de falso a verdadero falso, las funciones o, las funciones sí. Esta es importante, por ejemplo, si nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra información cumple una condición, nos devuelve el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, esta vamos a verla, ¿no? ¿Dónde están los sexos? Los sexos, por ejemplo, no podemos contar de manera automática cuántos son masculinos y cuántos son femeninos. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Aquí le podemos poner en la función sí, y nos dice que se refiere a una prueba lógica con respecto a esta celda. Si esto es cierto, quiero que me ponga en esta celda el valor de 1, y si no es cierto, que me ponga el valor de 0. Le doy enter y entonces aquí algo está sucediendo que no hicimos bien. Y esta, coma 1, si no, coma 0. Sí, comprueba si cumple una condición. Por ejemplo, aquí, para ver qué es lo que estamos haciendo mal, nos podemos ir al menú de ayuda. Para eso es importante esto. Nos vamos al menú de ayuda. Le ponemos función sí. Dice usar sí o las condiciones. Y aquí está la función sí, que es la que necesitamos. Y nos dice, ¿qué es la función sí? La función sí es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primero es la comparación, es si la comparación es verdadera, el segundo si es falsa. Por ejemplo, aquí tenemos... producto final y hacer cortes a la mitad del video. No, bueno, tenemos que la función sí tiene la siguiente sintaxis, ¿no? Si el valor de una celda es igual a sí, queremos que nos ponga, ¿cómo se llama? El valor 1 nos arroja un valor 2. Entonces aquí ya nos damos cuenta que lo primero que hicimos aquí es que si esta celda es igual, lo que tenemos que poner aquí es igual a masculino, queremos que nos dé un 1 y si no, que nos dé un 0. Y entonces ya nos hace la operación de manera correcta. Es decir, nosotros dimos describimos la celda en la que queríamos que nos diera el valor, pero no le dimos la prueba lógica, es decir, con respecto a qué quiero que me des o que realices la prueba, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, solamente para los casos de masculino me va a dar el valor 1, y para cuando el sexo es femenino nos va a dar el valor 0, o podría ser de la manera inversa. Si yo pongo el sexo femenino en esta parte, que es el que quiero que me dé 1, acá habrá que regresarlo todos que sean femeninos, los demás me los va a dar en 0, y de esa manera yo podría sumar de todo mi horizonte, que son 4, cuántos en realidad son masculinos. Por ejemplo, acá nos aparece que la cuenta, el recuento son 4 valores, los que tengo, o 4 registros, y aquí nada más en la suma yo verificaría cuántos son femeninos o cuántos son masculinos dependiendo de la prueba que yo haya realizado. Esa es una función muy sencilla, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que vemos acá abajo de funciones muy sencillas son en la barra de estado. Para todo este conjunto de datos vimos que tenemos el promedio, el máximo, el mínimo y la suma. La suma, bueno, pues esa ya la conocen todos, es muy fácil, nos la hace con esta herramienta, pero también nos permite hacerlo o ingresarlo de manera directa. Nosotros ponemos suma, marcamos o seleccionamos el conjunto de datos que queremos que nos sume y lo tenemos de esta forma. Entonces, ahí ya vemos cuál es la suma y es el mismo dato, ¿no? Podríamos también utilizar el promedio. El
promedio de nuestros datos va a ser igual, le vamos a dar promedio, seleccionamos nuestro conjunto de datos y le damos Enter y nos va a decir que el promedio es de 27.5 años, que es lo mismo que tenemos acá abajo, ¿no? Esas son, digamos, de las funciones sencillas. Les digo, podemos tener acceso a todas las funciones desde este menú. Las más usadas pues son la función de suma, la función de promedio, la función de sí. ¿Cuáles otras podríamos estar utilizando? Y bueno, y hay dos formas de ingresar una función. Lo podemos hacer de manera manual, como lo estuve haciendo yo, una vez que, bueno, estas son muy sencillas, ¿no? Las de promedio, seleccionamos, aquí no, está bien, seleccionamos nuestro conjunto y nos da el promedio, o podemos hacerlo desde este menú. Buscamos aquí promedio, le damos a aceptar, nos dice cuál es el rango, aquí aquí vamos a tener que escoger el rango sobre el que queremos la operación, lo seleccionamos y se hace la fórmula, ¿no? Sin embargo, bueno, una vez que ya manejan, o que conocen ustedes las diferentes fórmulas que pueden utilizar, es más sencillo. Por ejemplo, podemos utilizar otra que es muy fácil, le podemos poner acá contar si, contar puntos si, otra que es muy útil, ¿no? Aquí está la función contar puntos si. Esta función dice, use contar si, una de las funciones estadísticas para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de valores. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber cuántos de pensemos que aquí hay muchos, vamos a insertar, vamos a copiarlos y los vamos a pegar a todos aquí. Entonces ya tenemos un universo más grande de datos, ¿no? Y vamos a dejarlo así. Por ejemplo, queremos saber contar puntos, ¿sí? ¿Qué nos dice que hay que hacer, no? Es una forma muy sencilla. Contar puntos sí es dónde quieres realizar la búsqueda y qué quieres buscar. Entonces, primero vamos a buscar en nuestros datos de peso. Ahí está el rango. Y queremos buscar aquellos que son menores de 60. Menores de 60, ¿por qué no nos deja hacerlo? Porque no tenemos un criterio ahí establecido, ¿no? Entonces, el criterio va a ser que nos busque los que son igual a 60. Se supone que ahí nos lo tendrá. Pero recuerden que tenemos que poner entre comillas nuestro criterio. Pero no lo hace. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Vamos a hacerlo con esta. Punto sí. Por rango, coma, casa. ¿Por qué no lo hace? Aquí está. Entonces, si tenemos este dato y queremos de todos los estados civiles, queremos saber cuántos son casados, vamos a utilizar la función contar.sí para saber quiénes son los que están casados. O cuántos, perdón, no quiénes, cuántos. Si queremos saber quiénes, ¿qué podríamos utilizar? Nuestra barra de RAM, desde nuestro inicio, denme un segundo. Denme un segundo. Casi. Perdón, entonces si queremos saber los datos, por ejemplo, de quiénes son los que están casados, de esta, ¿cómo se llama? De esta relación de datos nos iríamos a la regla para resaltar celdas, los que son iguales a que, y le vamos a poner aquí casado. Entonces aquí ya vamos a saber que Apolo está casado, que bueno, pues voy a hacer yo 3 veces, ¿no? Porque copiamos los datos, pero podrían ser 3 registros diferentes, ¿no? Es decir, de un lado con la fórmula sabemos de nuestro conjunto cuántos y a través de el uso del formato condicional
podríamos saber quiénes en nuestro registro, porque aquí nos marca quiénes son los que están, nos marca solamente los datos que declararon haber estado casados. Otra aplicación, ya que tenemos toda esa base de datos del registro, perdón, del formato condicional, pues aquí lo que vimos hace rato, ¿no? Podemos utilizar los valores duplicados. ¿Cuántos están duplicados? Pues aquí nos va a aparecer que todos, porque tenemos los mismos datos, ¿no? Ahora, hay ¿cómo decirlo? Una cantidad no muy grande de fórmulas básicas que nos permiten, pues, básicamente tener eso, ¿no? Estadísticos básicos. Es el contar puntos sí, sumar sí, el sí, algunas de las que ya vimos el día de hoy. Y para los casos ya más específicos, les decía, necesitaríamos entrar a nuestra librería, buscar el tema de cada una de las fórmulas y luego ya seleccionar dentro de ellas, por ejemplo, la TIR, ¿no? De un proyecto. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, pues ahí voy a necesitar una determinada cantidad de datos antes de utilizar esa fórmula, que bueno, no es el tema de este curso hacer una evaluación de TIR, pero sí se puede realizar una vez que tenemos los valores que son necesarios para hacerla. Y esas serían las funciones de la librería. Ahora, todo lo que nosotros queremos hacer en Excel a partir de nuestros datos, se puede buscar en el menú de ayuda. Eso dependerá mucho de qué es lo que queramos o qué es lo que no queramos hacer con nuestros datos. En las siguientes sesiones vamos a ver ya lo que sería trabajar con fórmulas a partir de todos estos datos. Sí, les voy a pedir un favor para que podamos hacer eso. Ahorita, híjole. Bueno, les voy a compartir a través del correo electrónico por medio del campus virtual esta base de datos. Vamos a borrar aquellos que no, en este momento los vamos a borrar de una vez. Y vamos a borrar todo esto que hicimos, que no tiene relación, para que ustedes el día de, ahora que reciban la tabla, llenen los campos correspondientes y podamos ya trabajar algunas funciones, pero de manera más específica, con temas ya más determinados. Vamos a ver algunas funciones, o podemos ver algunas funciones de las librerías y cómo trabajar gráficos. Es importante que nos ayuden a completar esta tablita porque es la única forma en la que es una de las formas más fáciles en las que vamos a poder trabajar a partir de los datos, ¿cómo se llama? Vamos a poder trabajar, perdón, con los siguientes temas a partir de estos datos, ¿no? De manera muy general, como lo ven, el manejo de este software es muy sencillo. Tenemos la información organizada, como ya lo saben, en filas, columnas. Aparte de las herramientas que vimos el día de hoy, bueno, pues otra que nos permite o que tiene funciones interesantes es la herramienta que tiene que ver con la edición, en donde podemos ingresar los filtros. Aquí nos dice que no se puede porque no hemos seleccionado nada. Podemos ingresar los filtros de manera... Este es el filtro más sencillo, ¿no? Si tuviéramos un conjunto de datos más grandes, pues podemos filtrar nuestros datos de acuerdo a una determinada variable que tenemos capturada en cada una de las columnas de nuestro documento. La otra herramienta interesante que nos permite utilizar Excel para conjuntos muy grandes de datos es la herramienta de buscar. Y por ejemplo, pues aquí va a ser muy sencillo, ¿no? Porque tenemos solamente un registro con este nombre, pero mañana que tengamos ya más datos vamos a poder sacarle un poco más de provecho a estas herramientas de buscar, ¿no? Básicamente estas serían, digamos, las formas o las herramientas más iniciales para el uso de Excel. Ahora, a mí me gustaría preguntarles, antes de seguir hablando, porque también esto no siempre es funcional, me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna duda acerca de funciones en específico. Por ejemplo, aquellos que van en séptimo trimestre seguramente ya se han enfrentado a problemas más complejos que lo que estamos viendo en este momento de Excel, o los que van en trimestres más avanzados. Sería importante que nos compartieran si tienen dudas sobre alguna herramienta en específico que les gustaría, alguna herramienta, fórmula o tema en específico que les gustaría que fuéramos desarrollando básicamente el día de mañana, ¿no? Porque hoy casi estamos por concluir, pero no sé si sea el caso y eso sería una pregunta para ustedes, por favor.
Sí, Katia, por favor. Hola, tengo una duda en el estado civil. Me pasó un poco en el trimestre 3. Igual ve que dice casado o soltero, pero como también es sexo femenino o masculino, se le pone casado o soltera. ¿Eso crea algún tipo de problema ya a la hora de lo que estaba haciendo de ver quién era casado, quién era soltera? ¿O tengo que especificar muy bien en la fórmula, entre comillas, casada o casado? Ah, no, sí, sí tienes un problema. Fíjate, si tú en la fórmula le das, sí tienes que poner en la fórmula la palabra correcta, porque si solo le das casado, te va a contar solamente aquellos que sean casados y no los que digan casada. O sea, ahí finalmente lo que hay que hacer, en todo caso, si tú lo detectas, para eso es esta función, por ejemplo, de buscar y reemplazar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tengo dos valores, uno que es casado y uno que es casada. Y quiero que todos digan, pues nada más casado, entonces busco, o al revés, ¿no? Que tengo valores que son casado, pero quiero que todos sean casada, entonces me voy y le pongo acá casada. Casado por, no. Sí, buscar casado y reemplazar por. Dice acá que ya terminó porque solo tenemos un valor. Entonces ya los tengo todo en casada, ¿no? No sé si eso sea, primero. Katia. Katia. Perdón. Ajá. Sí. Primero es eso, ¿no? La cuestión de que todos tus datos tienen que tener el mismo valor o el mismo texto. Si hay forma de que cuente ambos, vamos a verlo, por ejemplo. Denme un segundo, por favor, perdón. Ya, perdón. Entonces, vamos a ver si lo puede hacer. Contar, punto sí. No, pero hay que ponerlo igual. Contar, punto sí. Este rango, habíamos dicho, es casado. Ese es el primer criterio, ¿no? La única forma en la que se me ocurre que lo podría hacer es si le ponemos casada. Y eso habría que, aquí lo vamos a probar, pero no lo hace en realidad, ¿no? Ahora, debe de haber otra fórmula. Vamos a regresar a Excel. El menú de ayuda es importante por varias cosas. Generalmente yo estoy utilizando Excel todo el tiempo, pero no todo el tiempo tengo presentes todas las fórmulas. Entonces aquí le vamos a buscar las funciones de contar, función contar, y aquí está función contar, ¿no? Contar si conjunto, contar si conta, no, hasta donde, vamos a ver esta de función contar si es la que estamos utilizando. Contar si, manzanas, a 4. Ok, sí se puede hacer, pero no es así. Es contar si tenemos dos valores más, en este caso es contar si más, otra vez contar punto sí. Tomamos nuevamente nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro rango, y acá le damos casada. Entonces ahora sí tenemos el resultado, ahora sí nos está considerando los dos valores. O sea, sería anidar en una misma fórmula, o digamos en una misma celda, dos fórmulas. Eso sería, por ejemplo, si acá un cuate en vez de masculino nos puso hombre, sería lo mismo, ¿no? Sería un caso muy similar. Entonces tendríamos que usar otra vez, contar puntos sí.
Establecemos nuestro rango sobre el que queremos que nos cuente. Nuestro primer criterio que queremos que nos cuente son los masculinos. Queremos que además también nos cuente los que hayan puesto que son hombres. Y entonces ponemos otra vez nuestro criterio, nuestra fórmula, perdón, nuestro rango nuevamente. Establecemos nuestro valor que dice hombre. Es muy importante tener o cuidar mucho el orden de los paréntesis. Cuando los datos van entre comillas, a veces no es necesario, en algunas fórmulas sí es necesario. Fijarnos que siempre estén separados por coma los planteamientos o digamos los requisitos de la fórmula y que los rangos sean los mismos, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de eso, porque por ejemplo, si yo no le pongo aquí la comilla, la fórmula Excel no va a correr mi fórmula, pero me ofrece una corrección. Y yo sé, además, que aquí me faltó este símbolo, entonces le doy que sí me la corrija. Si se dan cuenta, ya nos lo hizo, ¿no? Nos contó a los dos. Entonces, sí es posible, Eduardo, de hacerlo de las dos formas. Incluso podrían ser tres, ¿no? No sé qué otra respuesta puede ocuparse. Sin embargo, eso también se puede prever una vez que nosotros tenemos o recibimos la base. Para eso serían estos filtros, ¿no? Yo quiero, a ver, tengo dos tipos de datos en el estado civil, que es casado y casada. Entonces, yo decido con cuál quiero trabajar. Si solamente quiero trabajar con el dato de casado, pues entonces ya sé que me voy a tener que irme acá a mi herramienta de buscar. Esa es la manera más sencilla, digamos, la más recomendable. Buscar el dato de casado y cambiarlo por casado, ¿no? Ahí se hicieron los dos reemplazos, dependiendo del dato con el que yo quiera trabajar. Y eso ya me permite a mí trabajar de manera más eficiente de acuerdo a diferentes criterios. Ahorita no sé por qué ya nos hizo 4, pero bueno. Hicimos ahí un cambio medio raro. Y entonces aquí ya le puedo poner un valor a estos datos, ¿no? Para sumarlos, ¿sí? Habíamos dicho esta celda es igual a casado, a casada, 1, si no 0. Entonces ya nos lo va a dar y ya podríamos sumar, hacer variables que tenemos en textos, convertirlas en números para poder hacer operaciones con ellas. Se puede hacer a través de nuestros estadísticos básicos que tenemos acá de los recuentos, o que se puede hacer, también lo vamos a ver más adelante a través de tablas dinámicas, ¿no? Pero lo ideal, cuando nosotros empezamos a trabajar con una base de datos o con una hoja de Excel, sí hay una diferencia también importante que vamos a ver mañana entre qué es una base de datos y qué es un libro de Excel y luego qué es una hoja. Cuando nosotros empezamos a trabajar con datos en Excel, lo que se recomienda pues, es limpiar primero los datos. Por ejemplo, cuando ustedes descargan las bases de Google Forms, todos los acentos no te los lee como tal, te pone una serie de caracteres ahí que no te sirven de nada y que incluso dificultan leer la información. Bueno, eso hay que limpiarlo primero, ¿no? Para poder trabajar y presentar la base de datos y luego ya podríamos trabajarla. Eso es lo recomendable, ¿no? No sé si tengan otra duda. Bueno, no sé, Katia y Eduardo, si eso resuelva las preguntas de los dos. Y si tengan alguna otra pregunta o alguna, aunque no sea de lo que vimos hoy, ¿no? Sino con respecto al uso de alguna de las fórmulas. Gracias. De mi parte sí resolvió la duda. Igual como que se complementó con la de mi compañero, porque sí era esa duda de poder meter ambas o ser muy específico. Gracias. Sí, no, de nada, Katia. Y sí, también gracias, Eduardo. Digo, al principio, como les digo, hay una cosa que es muy importante o recomendable desde mi punto de vista en Excel. No necesitamos sabernos de memoria todas las fórmulas, porque eso es imposible, ¿no? Y es incluso hasta poco práctico. Necesitamos saber dónde buscar. En este caso, podemos buscar en la red, pero toda la información que nosotros necesitemos acerca de aclarar qué puedo hacer con una fórmula y qué requisitos, cuál es la sintaxis de esa fórmula. Incluso, si se dan cuenta, aquí hay un videito de cómo hacerlo.
lo tenemos aquí. Entonces, más allá de sabernos todas las fórmulas y todas las operaciones que podamos hacer con Excel, lo importante es saber manejarnos o navegar en este menú de ayuda. Es decir, es como esto de, lo importante no es, lo más importante no es saber leer cuando estoy en una biblioteca, ¿no? Lo importante de ir a una biblioteca es saber cómo voy a buscar un libro, ¿no? Y luego dónde lo voy a encontrar, cómo lo voy a buscar en un fichero, y luego cómo voy a encontrar ese libro ya en físico. Eso es lo importante de este menú de ayuda. Por eso se los ponía o se los puse desde el principio de la sesión, porque es más fácil, ¿no? Se puede ordenar en base a 2 filtros, por ejemplo, separar hombres y mujeres y separarlos además por edad. Sí se puede hacer, Milka, eso lo vamos a ver el día de mañana en una tabla dinámica. Aunque de todos modos, aquí lo puedo hacer, ¿no? Quitamos los filtros. Puedes hablar, Milka, si es necesario, en lo que vamos viendo esto. Sí, gracias. Es que, por ejemplo, yo tuve un problema. Me pidieron hacer unas tablas de vida, así como las del INEGI. Entonces Sí. tuve mucho problema porque en una misma columna tenía hombres, mujer, hombre, mujer, pero en base a números. O sea, por ejemplo, el hombre era el 1, las mujeres eran 2. Además de eso, las tenía que yo separar por edad. Entonces estaba todo revuelto y pues todo lo terminé haciendo a mano. Sí se puede hacer. Mira, tú lo puedes hacer desde aquí. O sea, por ejemplo, tú lo primero que me dicen, se puede hacer 2 filtros. Primero, separar hombres y mujeres. Entonces aquí separamos a los hombres. Es que en esta no se va a poder. Bueno, sí, vamos a ver cómo lo hacemos. El copy. Entonces vamos a ponerlos todos acá. Y aquí vamos a cambiar femenino. No aplica, ¿no? Pero bueno, efectos de lo que nos está preguntando. Luego lo quieres cambiar por... Bueno, entonces primero lo vamos a filtrar por... aquí hicimos... nos quedó el de hombre, ¿no? El despistado, pero bueno, no importa. Primero lo separamos y ponemos a las mujeres. Entonces aquí ya tenemos el universo... Bueno, no el universo, el componente del sexo femenino de nuestra población o de todos nuestros registros. Y luego los podemos separar por edad, claro. Teníamos un campo de edad que está aquí. A lo mejor tú quieres solamente aquellos, desgraciadamente solo tenemos 2 edades, pero quieres solamente aquellos que sean menores de 30. Entonces ya tienes aquí separado lo que son las mujeres y además con un filtro de las que son, ¿cómo se llama? Que son menores de 30 años. Y luego, por ejemplo, esta mide unos 65 y esta mide 1,80, que ya es una mujer muy alta. Entonces, además tú puedes decir, bueno, quiero solamente las que superen el 1,65. Y entonces tú vas teniendo cada vez menos datos dependiendo de los filtros que vayas haciendo. Ahora, pues aquí, luego, ¿cómo me acuerdo? Luego el tema es cómo los filtré, ¿no? Si quiero regresarme o me equivoqué en algún filtro, pues ¿cómo le hago? Pues no te vas a poner a revisar aquí porque no te dice finalmente cuál es el filtro que estás haciendo. Bueno, acá sí ya tienes uno, mira, tienes una pista, luego acá tienes otra, y bueno, y esto porque son poquitos datos, sabemos que también la estatura. Pero cuando vas haciendo tan grande el número de filtros, pues es imposible casi recordar qué es lo que filtraste. Entonces, para eso, mañana vamos a ver la importancia de una herramienta que son las tablas dinámicas, que ya nos permiten hacer estos filtros, pero de manera mucho más sencilla. Pero les digo, para que podamos hacer eso, les voy a mandar esta basecita de datos para que la llenen y tengamos ya un conjunto de datos con mayor variación y se pueda realizar. Pero sí se puede hacer. Los ejercicios de las tablas de vida son muy sencillos si manejamos la herramienta de manera adecuada. Si no, como dices, lo terminas haciendo a mano y pues es muy tardado, ¿no, Milka? Sí. Yo creo que eso me faltó mucho. Ajá, Gracias. pero es muy sencillo, digo, lo más importante de esta especie de asesoría es eso, ¿no? Que ustedes traigan las dudas o los problemas que a los que se han enfrentado y busquemos aquí la forma de resolverlo. Incluso
otra cosa que sería más importante o que tendría mayor provecho, si ustedes en este momento están trabajando algo que tengan en Excel y que no conozcan o no sepan o algo les causa confusión sobre la manera de hacerlo, aquí lo podemos resolver también, o después les voy a dejar mis datos y pueden ustedes también acudir en cualquier momento con un servidor y podemos sacar adelante sus dudas. Pero, y la otra que les decía, ¿no? Lo importante es saber manejar el menú de ayuda y apoyarse de esta herramienta en conjuntos relativamente grandes de datos, ¿no? Porque va a llegar un momento en que el número de registros y de observaciones sobre cada uno de esos registros es tan grande que ya Excel no es suficiente, que necesitan herramientas como SPSS, Stata o algún otro software, ¿no? Que les permita hacer otras cosas. Pero en realidad en Excel ustedes pueden hacer todo lo que pueden hacer en Stata o lo que pueden hacer en SPSS. Pensemos incluso en hasta análisis de regresión, etcétera, ¿no? Sin embargo, acá es un poquito más manual la actividad, a menos que ya entráramos al uso de lo que es el Power Pivot o lo que es ahora el Power BI, ¿no? Que en realidad son herramientas de visualización de datos que se apoyan en fórmulas o en medidas a través de las fórmulas que estamos viendo nosotros. Pero eso ya será un tema. Es un tema más bien que sale de esta reunión. Les voy a mandar el documento entonces para que nos ayuden a completar la tabla y a lo mejor el día de mañana les comparto acceso a algunos canales de YouTube. Bueno, acceso todos tenemos, ¿no? Pero les puedo recomendar algunos canales donde hay tutoriales muy buenos que hacen personas que permiten explotar el Excel de maneras muy, muy padres para representar datos, porque además esa es otra cosa que vamos a ver importante mañana. Excel, además de permitir el tratamiento estadístico, nos permite la representación de los datos, que eso es, digamos, que el plus de Excel, ¿no? Además de que nos permite sumar, nos permite hacer grafiquitas. Y en algunos casos hasta mapas, ¿no? Pero para no seguir hablando, y bueno, ya termina la sesión en 5 minutos, les dejaría a ustedes por si tienen alguna otra duda o alguna recomendación sobre lo que quieran que veamos mañana, además del temario, ¿no? O bueno, que esté en correspondencia con lo que vamos a ver mañana del temario. Hoy llegamos más o menos no llegamos más o menos, llegamos hasta el punto 4, que es trabajo y formato de valores. El día de mañana trabajaríamos a partir del tema 5, y ustedes pueden sugerir alguna duda o algún contenido específico sobre lo que vamos a ver mañana. Pero bueno, primero les preguntaría si tienen duda y luego si quieren ver algo en específico mañana. Maestro, yo tengo una duda sobre la tabla que vamos a hacer. Ajá. ¿La tenemos que llenar nosotros con datos, no sé, que nosotros inventemos o así, y luego regresársela? ¿O esa se queda para nosotros para trabajar el día de mañana? Tienes razón. No, la idea, ahí el que está mal soy yo. La idea es que en esta tabla, no que yo, ¿no? Sino que en esta tabla tengamos los datos de ustedes. Son 13 registros. Y bueno, 13 no son demasiados, pero sí serían importantes. Les voy a pedir más fácil, vamos a hacerlo así. Vamos a regresarnos a nuestro... ¿cómo se llama? A nuestro... ¿Por qué ya no me deja entrar a mi... ¿cómo se llama? ¿Qué dice? A ver. Excel no puede determinar la fila selección. Cancelar. Se supone que queremos trabajar con él. Y dice que no se puede. Bueno, ahorita vemos por qué. Aquí está. Entonces, les voy a pedir que por correo electrónico, por el correo electrónico que recibieron para la invitación, nos contesten estos datos. Apellido materno. Y yo me dedico a hacer otros que sean hipotéticos, ¿no? Pero al menos que tengamos los de ustedes. Apellido materno. O podríamos hacerlo en Google Drive. Pero bueno, vamos a hacerlo así.
sexo, edad, color, peso, edo civil. Y aquí es donde ustedes pueden jugar con eso, ¿no? De casado, casada, mujer, masculino, femenino, ahí como ustedes prefieran. Y ya mañana vemos precisamente cómo limpiar esos datos, ¿no? Pues fíjense, aquí pasó algo bien particular en el formulario. Nos creó, como creamos unas columnas para hacer los ejemplos, nos las crea o nos las considera ahora en el formulario, pero llama, pero no tienen nombre, ¿no? Y ya sé qué vamos a hacer, además, no vamos a hacer esto. Les voy a mandar un formulario de Google Drive, de Google Docs, perdón, para que lo llenen. Y acá veamos, ustedes le puedan poner acentos, puedan poner ahí lo que más o menos quieran, con su información, mayúsculas, minúsculas, etcétera. Y acá pues, veamos cómo limpiar la base de datos, cómo generar algunas fórmulas, etcétera. Y sea más sencillo, ¿no? Que estarles enviando un correo a cada quien y luego además que lo tenga que capturar yo, porque además, pues al final del día las herramientas lo que tratan de hacer más eficiente es el proceso de captura y manejo de datos. Entonces, yo estaría regresándome o ignorando que existe Google Docs para enviarles una encuesta y quererlo hacer a mano, ¿no? Entonces, mejor les mando la plantilla a través del correo electrónico y ahí nosotros rescatamos los datos, o yo rescato los datos en este caso. No sé si tengan algo más o alguna duda, perdón. Sí, una vez que mañana tengamos los datos con el formulario, yo les voy a mandar ahorita, en vez de qué les voy a pedir, etcétera, les voy a mandar un formulario para que lo llenen ustedes, como una de estas encuestas o cuestionarios de Google, para que lo llenen, y ya mañana con esa vamos a tener nada más nosotros la base de datos. Con eso vamos a hacer la tabla dinámica, gráficas dinámicas. Primero vamos a manejar filtros como nos los ponía el caso que nos preguntaba, ¿cómo se llama? Alguien nos preguntó, ¿no? Si se podían filtrar datos con diferentes, a partir de diferentes criterios. Lo vamos a ver aquí mañana y luego vamos a ver la utilidad de eso, de las tablas dinámicas y luego cómo graficarlas. Eso lo vemos mañana a través de los datos del formulario, Selene. Precisamente para eso sería la idea de mandárselos, ¿no? ¿Alguna otra duda o sugerencia? Perfecto. Bueno, si no tiene ninguna duda, yo ahorita le hago llegar el formulario a la doctora Rafaela o a la persona de campus virtual indicada para que se los comparta. Nada más les pediría un ratito, como una media hora de tiempo, se los hago llegar y que me lo contesten para poder hacer la base y empezar a planear los ejercicios del día de mañana. Si no tienen ninguna otra duda, pues de mi parte sería todo y nos veríamos el día de mañana. Gracias, buen día a todos. Hasta luego, buen día, Tania. Muchas gracias, Apolo. Mañana continuamos.